Saludos estudiantes, bienvenidos al módulo Formación Investigativa número 2. Mi nombre es Estefanía Osorio. En esta unidad vamos a abordar los diferentes tipos de investigación. Estos tipos de investigación es posible que ya los hayan abordado en otras unidades, pero es importante hacer un repaso para la construcción del marco metodológico y el marco teórico, que es uno de los pasos que continúan en la elaboración de sus proyectos o ideas de investigación. Recordemos entonces que la investigación ha sido entendida como esa tarea en la cual nosotros buscamos comprender un problema en particular. Por eso entonces nosotros hacemos una selección de un tema del cual queremos hablar, investigar y el cual es pertinente no solamente para un campo de estudio, sino también para una población o para un contexto particular. Entonces, una vez hayamos identificado el tema de investigación, vamos a elaborar o plantear unas preguntas que finalmente terminarán en la identificación de una problemática. Ahora, existen diversos tipos de investigación. Estos tipos y métodos, digámoslo así, se clasifican en diferentes formas. También existe algo que se llama la investigación básica, y este tipo de investigación lo que pretende de alguna forma es mejorar un conocimiento que ya existe, es decir, lo que busca es actualizar un campo de estudio o un área de saber. También existe lo que se ha conocido como la investigación aplicada, donde se crea, digámoslo así, un nuevo conocimiento a través de una nueva tecnología que se adquiere, digámoslo así, a través de la investigación. Entonces también esta es uno de los tipos de investigación más conocidas. Pero hoy vamos a abordar algunos tipos de investigación, como lo son la investigación histórica, la investigación documental, la descriptiva, la correlacional, la explicativa, el estudio de caso, la investigación seleccional, la investigación longitudinal y la investigación experimental. Bueno, es importante entonces empezar con la investigación histórica, que la investigación histórica lo que hace es establecer algunas, digámoslo así, semejanzas o diferencias, analizando hechos del pasado en relación con hechos del presente. Entonces, por ejemplo, una investigación que aborde, por ejemplo, la condición de la niñez en el siglo XVIII en comparación con la condición de la niñez en el siglo XXI. Allí entonces vemos cómo se teje un paralelo y cómo entonces podemos de esa forma establecer una comparativa para comprender todo este fenómeno. En este caso estamos hablando de la niñez. Estas investigaciones son investigaciones donde vamos a abordar documentos, donde quizás vamos a entrevistar a algunas personas y donde por supuesto vamos a tener que hacer una búsqueda de la información tanto en bibliotecas como en bases de datos y archivos históricos que nos permitan precisamente plantear esas diferencias y establecer esos paralelos. Por otro lado está la investigación documental, donde lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a hacer una investigación analizando información que se encuentra disponible y que ya pues de esa información hay algo escrito. Entonces acá en esta investigación nosotros no tenemos que hacer trabajo de campo, no tenemos que de alguna manera ir a entrevistar personas, porque esa investigación solo se va a basar en documentos o textos que se encuentran disponibles o escritos. Entonces, por ejemplo, hacer una investigación de tipo legal, investigando sentencias de la Corte Constitucional que hablen de determinado tema, por ejemplo el aborto, por ejemplo, qué sé yo, la penalización de las drogas. Solamente vamos a tener como insumo para esa investigación esa información que está disponible en las sentencias o en las leyes como tal. Por otro lado está la investigación descriptiva. En este tipo de investigación lo que nos interesa es conocer esas cualidades, esos rasgos de una población o del fenómeno de estudio que nosotros estamos abordando. En esta investigación solo nos importa describir, caracterizar y conocer esas cualidades de ese fenómeno que estamos indagando.
pero entonces acá no vamos a ahondar en explicaciones o no vamos a entrar en este tema de una forma profunda, solamente vamos a conocer cuáles son los rasgos que caracterizan a una población o al fenómeno. Entonces simplemente vamos a describir, por ejemplo, que yo me haga una pregunta sobre el número de mujeres que habita, por ejemplo, el barrio Prado. Solamente voy a describir cuáles son sus cualidades, cuáles son las edades de estas mujeres, a qué se dedican, pero no voy a entrar en detalles más allá. También está la investigación correlacional, que en este caso va a investigar o va a medir el grado de relación entre unas variables con la población que se vaya a estudiar. Entonces aquí van a establecer variables y de acuerdo a esas variables entonces se va a realizar el proceso de análisis y investigación. Por otro lado está la investigación explicativa, que contrario a la descriptiva, en este tipo de investigación sí se van a ahondar por razones y por los porqués de ese fenómeno. Entonces, por ejemplo, preguntarme por qué se ocasiona el embarazo en adolescentes. Yo ya ahí me estoy preguntando por qué causa ese fenómeno y no voy a describir solamente a las mujeres o a la población que se ve, digámoslo, afectada por este fenómeno, sino que yo ya voy a entrar a realizar un análisis más profundo y voy a indagar por las causas que han generado este fenómeno. Entonces no voy a describir, sino que aparte de eso voy a argumentar por qué ocurre dicho fenómeno en esa población particular o en ese contexto particular en el cual nosotros estemos indagando. También está la investigación, que es la investigación de estudio de caso. En el estudio de caso lo que nosotros hacemos es que vamos a elegir un universo poblacional particular. Esta investigación, este tipo de investigación se caracteriza porque es una investigación que es muy delimitada. Entonces, por ejemplo, es una investigación que se va a centrar solamente en un campo o en una unidad de estudio. Entonces, es decir, indagar la problemática medioambiental en el barrio, qué sé yo, Manrique. Ahí yo ya estoy haciendo una delimitación particular porque yo ya no voy a abordar toda el área metropolitana, no voy a abordar la ciudad de Medellín, sino que me voy a centrar en el estudio de caso de un barrio en particular. Entonces, como lo indica, solo estamos analizando una unidad específica de estudio. Por otro lado está la investigación seleccional, que en esta investigación es más de tipo experimental y esta investigación se caracteriza porque nosotros vamos a hacer la recogida de la información de un estudio o ese fenómeno que nosotros queremos estudiar, pero esa recogida de la información la vamos a realizar solamente en una única oportunidad. Por ejemplo, si yo voy a analizar la presencia de bacterias en la vereda X, por ejemplo, yo solamente voy a tomar las muestras en una sola ocasión y a partir de la toma de esas muestras yo voy a realizar mi análisis de la investigación en base con esa muestra que yo he recolectado. Recordemos entonces que en la investigación experimental siempre hay una manipulación por parte del investigador, donde entonces siempre va a haber una causa y efecto. Es decir, el investigador va a aplicar un experimento, un prototipo, o bueno, no sé, va a elaborar va a intervenir en esa realidad la cual está investigando para poder llegar a unas conclusiones. Entonces, es por eso que también se distinguen entre la investigación preexperimental, cuasi experimental y la investigación de verdadero o falso. Pero las que son más comunes son la preexperimental y la cuasi experimental. Es por eso entonces que también dentro de estos tipos de investigación encontramos la investigación longitudinal, donde lo que va a ocurrir es que, diferente a la seleccional, nosotros vamos a tomar y a comparar datos obtenidos, pero en este caso vamos a hacer la recogida de datos y de información en diferentes oportunidades. Entonces, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo que estábamos abordando de la población o de la presencia de bacterias en una vereda particular, entonces ya en este caso yo no solamente voy a ir en una ocasión, sino que voy a indagar por la presencia de esas bacterias en diferentes periodos de tiempo.
Entonces voy a evaluar cuáles son la presencia de bacterias en diferentes meses del año, y desde allí entonces yo voy a poder hacer un análisis de acuerdo a esa recogida de información que yo he realizado. Entonces, como les dije, está entonces ya la investigación experimental, donde yo intervengo directamente en la realidad en la que estoy investigando. Aquí el investigador entonces pone en juego un sistema de variables donde va a indagar, donde va a comprender también cuáles son los efectos que tienen sus propias prácticas, sus propias preguntas en esa realidad que está investigando. Entonces acá es muy probable que el investigador haga un diseño, elabore una muestra, elabore un experimento, un prototipo, en fin. Entonces es muy importante que tengamos presente todo este asunto para la elaboración de nuestro proyecto de investigación, que nosotros tengamos claro cuál es el eje, cuál es el tipo de investigación que nosotros hemos elegido, porque esto va a ser importante no solamente para el diseño de la investigación, sino también para la escogencia de los instrumentos que vamos a utilizar para hacer la recogida de nuestra información, y a su vez también para la elaboración de un marco teórico, la justificación y demás. Entonces, y a su vez también los objetivos de investigación. Por eso hay que tratar de ser muy coherentes en la manera en que nosotros elegimos un tipo de investigación. Entonces yo elijo un tipo de investigación documental, mis objetivos y mi metodología tienen que ser coherente con ese tipo de investigación que yo he elegido. Recordemos entonces finalmente que la investigación de alguna manera lo que busca es definir o trazar un emprendimiento para resolver un problema de investigación, y que a su vez este problema de investigación no solamente va a estar relacionado con un campo de estudio, sino que también es importante pensar en la ética de la investigación y valorar en qué medida puede mi investigación afectar a una población, a una persona, a un contexto particular. Entonces, es importante pensar que esa producción de ese nuevo conocimiento que nosotros estamos encaminando puede estar dirigida a crear unos nuevos postulados que aportan el campo de saber, también puede aportar a la resolución de una problemática social que afecta a mi comunidad o a mi contexto particular. Por eso entonces, una vez hayamos seleccionado el tema de investigación, es importante que definamos un problema y que formulemos un anteproyecto o una idea de investigación, que es lo que estamos haciendo en este curso. Entonces recordemos que en formación investigativa 1 empezamos a formular un proyecto de investigación, y la idea es que en estas unidades restantes podamos seguir dándole fuerza a ese proyecto y podamos ir de alguna manera perfeccionándolo para poder llevar a cabo nuestras ideas de investigación. Eso es todo por